se produce la denuncia. El Ministerio Público lleva eso ante un juez. ¿Ya eso es suficiente para ir a retirarle el bien a la persona, el apartamento, la casa? No. Hasta que no haya una sentencia definitiva, el bien no se puede extinguir. Sin embargo, ellos estaban planteando que se le colocara el bien como especie de una tarja, de un letrero, y nosotros nos opusimos. El bien se va a extinguir cuando haya una sentencia definitiva. Otro de las discusiones estaban sobre la calidad de la iniciativa, si es una ley orgánica o si es una ley, ya lo decíamos ahorita, si es una ley ordinaria. Ellos plantean que es una ley ordinaria y no es así. Entonces, explíquele a la gente cuál es la diferencia entre una ley orgánica, una ley ordinaria. ¿Qué implica eso para aprobarla en el hemiciclo? Lo que sucede es que la ley orgánica tiene mucho más calidad, porque amerita de una mayoría mucho más calificada. 2/3 partes de los congresistas tienen que votar. La ley orgánica con la mitad más uno puede pasar la ley. Entonces, yo no sé cuál es el aceleramiento, cuál es el deseo de festinar una pieza tan importante como esta, que a todas luces ellos quieren que sea inconstitucional. Porque tal y como lo establece la Constitución de la República, los derechos, dentro de los derechos fundamentales está el derecho de propiedad. Si usted va a hacer un juicio, el derecho a un bien que es propiedad de alguien, obviamente ya eso está marcado dentro de la Constitución de la República, dentro de los derechos que resguarda la Constitución. Entonces, usted necesita una ley ordinaria, una ley calificada para eso, una ley orgánica. Una ley orgánica. Entonces, ¿cuándo sería la votación? Y el día de hoy ellos van a apoderar al hemiciclo del informe, me imagino, y ya entonces ellos podrán pedir que se tome en consideración para el día de hoy, para la agenda del día de hoy, y vamos a ver. En el Senado tendrán mayoría, ¿no? Mire, que los mismos senadores de ellos no están de acuerdo con la chapucería que ellos han hecho, entonces hay que ver. Pero ¿usted cree que se atrevan a votar en contra allí, sabiendo que Abinader los está viendo desde Palacio? Los tiempos han cambiado. No me diga. ¿Usted cree que los legisladores del PRM van a votar en contra del presidente que el 27 de febrero prometió la ley, que fue a la embajada de Estados Unidos, que Paliza dijo sí o sí va la ley? ¿Usted cree que haya algún senador del PRM que se pare y vote en contra? Los tiempos han cambiado, ya el populismo no está de moda. Entonces, los senadores aquí son mesurados, hay que hay un liderazgo político con mucha madurez, y ellos, escucho decir que no son muchachos, entonces ellos van a estudiar la pieza como se debe. Bueno, esperemos entonces. Eso después que pase el Senado, ¿iría a la Cámara de Diputados, senador? No lo escuché. Después que hoy se produzca lo que ocurra finalmente en el hemiciclo, ¿pasará a la Cámara de Diputados? Tiene que sancionarlo en 2 lecturas. Ya, en 2 lecturas. Porque al final ha sido una comisión bicameral que fue lo que decidieron para eso. Así es. Bueno, pues esperemos a ver qué ocurre hoy en la sesión del Senado. Ya ven los principales puntos y las opiniones que existen en torno a este proyecto de ley de extinción de dominio que... Reitero, mi posición, yo creo que hace falta dentro del conjunto de leyes para combatir la corrupción, hace falta una ley de extinción de dominio, pero una ley, no una chapucería. Así es. No una chapucería, porque eso no nos lo merecemos. Y como siempre digo, vamos a estar ante una realidad que ya hemos vivido. Entonces, no sé por qué no acabamos de tomar conciencia y aprender de la experiencia vivida con otras leyes, pero sobre todo con la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales, que se zancochó, se hizo al vapor corriendo. La recuerdan, para poder ir a elecciones en el 20 y había que ir con una nueva ley y el copón bendito. Al final, casi el 80% de la ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Así es. Entonces, ¿qué queremos? ¿Quedar bien con los americanos? ¿Con el gobierno de Estados Unidos? Eso es lo que nos interesa, quedar bien con ellos porque les prometimos, porque nos ayudaron en un momento, porque dieron dinero para todo este proceso con la ley de extinción de dominio. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Si nos interesa de verdad avanzar en un marco legal serio para la República Dominicana en todos los sentidos,
no solo combatir la corrupción. Bueno, vamos a darle con ese mismo ímpetu al Código Penal. Así es. Vamos a darle al Código Penal para entonces incluir la elusión, para entonces incluir el sicariato y todo eso que hoy no existe y que de alguna manera se necesita para poner orden en esta sociedad. Pero no es en esta chapucería, en este populismo barato, en esta torpeza legislativa. Y yo llamo realmente a los legisladores que tienen un rol importante en la sociedad, sobre todo para que la gente respete más la función del legislador, que legisla, fiscaliza, pero que tiene que ganarse el respeto de la gente y no es repartiendo canastillas y repartiendo cajas de muertos y eso, solamente que eso ayuda a la gente más necesitada de sus demarcaciones. El respeto y el honor se gana asumiendo posiciones importantes para la historia. Es importante para un legislador saber que sometió un proyecto de ley que aporta a la nación y que se opuso a un proyecto de ley cuando no aporta a la nación. Eso la gente lo tiene que distinguir en sus senadores y en sus diputados. Entonces, piensen un poquito en la historia. Yo sé que con eso no se come, con eso no se vive, pero con eso se duerme tan tranquilo. Haber sido consecuente con la historia y haber debatido, haber analizado y haber votado, haber sancionado, haber evacuado una ley bajo principios claros para la nación, no por tonteras y populismos baratos. Ojalá así sea. Senador, gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, el senador Iván Lorenzo de Elías Piña, del Partido de la Liberación Dominicana, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.